Guadalajara y bueno, él nos tiene datos, él ha recabado datos acerca de los elementos de seguridad que han sido involucrados en carpetas de investigación relacionadas justamente con la desaparición de personas. Jonathan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sonia? Buenos días también, Víctor. Pues así es, les voy a compartir algo de información que nos proporcionó la Fiscalía del Estado. Es muy común ver estas sentencias de muerte en las carpetas de investigación, en los informes, en las denuncias de los colectivos. Está enunciado en donde se dice el policía o el comisario entregó al detenido a los sicarios o a un grupo armado. Y eso es prácticamente una sentencia de muerte y desaparición. Y la información que tenemos relacionada con las investigaciones de la Fiscalía es que solamente en este sexenio se han detenido a 103 policías municipales de 21 demarcaciones del Estado. Lo que sorprende aquí es que lo mismo son policías municipales detenidos por desaparición forzada en Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, es decir, la metrópoli, en donde se supone que están las policías mejor pagadas, mejor equipadas, con mejores mecanismos de control interno, de supervisión, que en municipios como Mezquitic o Teocaltiche, esta zona en donde hubo un desplazamiento forzado hace un par de años, o en otras pequeñas demarcaciones como Casimiro Castillo, que sabemos que está prácticamente cooptado por el narco. Lo interesante aquí es que estas, vinculaciones o estas detenciones después siguen un paso adicional, que es la vinculación a proceso. Es decir, cuando el Ministerio Público dice hay elementos suficientes para que estos imputados se les pueda acusar de desaparición forzada y se les vincula a proceso. Allí baja la cifra. Después de estos 103 detenidos, solamente la Fiscalía logra vincular a proceso a 70 en este año. Y lo grave, que me parece que es en donde deberíamos centrar nuestra atención, es que de estas 70 vinculaciones a proceso, solamente 6 llegaron a una sentencia, ¿sí? Es decir, solamente en 6 se terminó el juicio y el juez determinó que de esas 6, solo en 5 hubo condenas para policías municipales y en una hubo una absolución, es decir, la sentencia fue absolutoria para el imputado. Me parece que esto es parte de lo que habría que atender en el discurso oficial y revisar del discurso oficial. Ayer veía, por ejemplo, que el gobernador o el gobierno del Estado suele hacer esta especie de difusión de vinculaciones a proceso, 300 detenidos, 200 vinculados a proceso, pero en realidad en lo que hay que centrarnos son en las sentencias, en el proceso de impartición y procuración de justicia. Es lamentable, por ejemplo, que en el caso de las desapariciones forzadas en general y desapariciones cometidas por particulares ha habido 23 sentencias desde 2013 que se tipificó este delito. De esas 23, solamente en 11 hubo una sentencia condenatoria. En 12 hubo sentencias absolutorias. Eso es un desperdicio de energías, de recursos y de una demostración de la incapacidad de los ministerios públicos para perseguir este delito. Que también es una constante, ¿no, Jonathan? O sea, justamente lo estamos viendo. 11 sentenciados de 103 policías municipales detenidos. Te habla de un nivel de impunidad terrible en el que se vive en Jalisco, ¿no? Ya lo decía el mismo Lecuona en alguna ocasión, ¿no? Hay más probabilidades de ganarse la lotería en el Estado que realmente de que se haga justicia, pero es justamente el tema de los policías. Luego lo vemos con policías desarmadas porque están vinculadas con crimen organizado, el mismo gobernador haciendo el discurso de que la Fiscalía del Estado está infiltrada. Y ante estas declaraciones y ante estas pruebas, ¿no?, de hasta qué punto está metida también la criminalidad en el tema de las autoridades, 11 sentencias te hablan de una incapacidad total. Sí, y sobre todo, Víctor, esto que mencionas, el nivel de impunidad, se habla mucho de este término y como uno de los grandes problemas. Comparémoslo con los más de 15,000 desaparecidos que tenemos en el Estado, ¿no? Con las cientos de carpetas de investigación por desaparición que se abren cada año. Y, a ver, tú podrías ahorita pensar que 103 policías detenidos en este sexenio es una acción de la justicia que debería disminuir el problema, cuando en realidad en este sexenio el problema se ha disparado, ha habido cada vez más desapariciones, ¿no? Además, hay otro aspecto que llama la atención en el caso de la desaparición forzada, Jonathan. Estás hablando de policías municipales, sin embargo, una denuncia muy constante, sobre todo de los desaparecidos que fueron sacados de sus casas o de lugares que aparentemente son seguros, son comandos identificados como si fuesen policías estatales o policías de la Fiscalía,
y ahí nunca se abren investigaciones con las características de desaparición forzada, ¿no? Claro, es que también yo un poco planteaba esta idea de que en la base de la cadena, ¿no? Que están estos, si pensáramos en una cadena alimenticia, estos descomponedores que serían los sicarios, hay una especie como de movilidad en ambos eslabones entre las policías y los sicarios, ¿no? Hay policías sicarios y sicarios policías que tienen esa movilidad. Y me parece, a propósito también de ese tema, que, por ejemplo, el caso de Ayotzinapa, que se acaba de dar a conocer este informe sobre la Comisión de la Verdad, me parece que allí se desnuda un poco toda la complicidad del aparato del Estado, dice el informe, desde los más altos funcionarios hasta policías y militares. Creo que eso tiene un significado generalizado para todo el país, porque creo que eso se replica no solamente en Guerrero, se replica seguramente en Jalisco y en otras partes del país, ¿no? Escuchamos un testimonio hace un rato de una señora que justamente platicaba características de desaparición de su hijo en estas condiciones. Está el caso del hijo de Héctor Flores, que también fue llevado de su casa por un comando de características similares a los de la fiscalía, elementos de la fiscalía. Está el caso de los 3 chicos que fueron sacados de su vivienda en San Andrés. Es decir, podemos ir sumando muchos casos en Jalisco en donde las características de quién se llevó a estos jóvenes por los vehículos y por los uniformes es que pudieron ser elementos de seguridad. Sí, claro. Y sabes que ayer veía también esta noticia que me parece lamentable y alarmante, no recuerdo el nombre, pero es una madre buscadora asesinada en Sinaloa, ¿no? Que me parece eso muy grave, porque ese es todavía un peldaño más en esta escalada de violencia y de impunidad contra quienes están intentando obtener justicia, demandando justicia, porque no la hay por parte del Estado. De hecho, Periodistas de a Pie hizo un trabajo recientemente, el año pasado, acerca de buscadores asesinados, que casi siempre hablamos de las madres, ¿no? O de los hermanos. Sí, me parece que allí sigue el proceso de descomposición, ¿no? De esta falta de atención del Estado en los casos de desaparición forzada. En una semana que ha habido una actividad muy intensa en la conmemoración, en este marco de la conmemoración del Día Internacional contra las Víctimas de Desaparición Forzada, me parece que es un problema y un reto enorme que todavía no hemos empezado a atender adecuadamente, ni como Estado, ni las instituciones, y la parte que le corresponde y que han hecho los colectivos y la sociedad civil, me parece muy valiosa y muy valiente, pero en estos momentos me parece que está en riesgo también. Claro, pero hay una resistencia, ¿no?, de las mismas autoridades a revisarse y a revisar a sí mismos lo que sucede en torno a las desapariciones. Y un caso que pudo haber parecido muy evidente y muy fácil de investigar bajo estas características es el de la desaparición de jóvenes el 5 de junio afuera de la Fiscalía, en donde el primer día ya la Comisión Estatal de Derechos Humanos hablaba de desaparición forzada por haber sido elementos de la Fiscalía quienes se llevaron a los jóvenes, afortunadamente con un desenlace en el que todos desaparecieron, quizá por la presión mediática, pero había todas las condiciones para acreditar el delito. Claro, y sobre todo ir también más allá, es decir, están las policías y la clase, digamos, un poder político, de un poder policíaco militar infiltrado, que ese es un plano. Y después vendría la atención a todo lo que tiene que ver con el poder político, es decir, quienes los protegen. Que allí lo que podemos inferir es que no son policías mandándose solos, ¿no? Policías investigadores, es decir, el poder político también está detrás y después está que los protege capos. O que incluso es parte, porque mientras no se investigue no podemos tampoco descartarlo, ¿no? Claro, y la radiografía, como comentaba, de Ayotzinapa me parece que es un ejemplo de lo que probablemente, si investigáramos la mayoría de los casos de desaparición, probablemente encontraríamos un resultado similar, ¿no? Ahorita tenemos un alto funcionario ex procurador en la cárcel, pero todos los niveles estaban coludidos. Me parece que esa es la única hipótesis viable o creíble de por qué motivo estamos en esta situación, en esta tragedia humanitaria que son las desapariciones, ¿no? Evidentemente los buscadores, las buscadoras están en una situación de riesgo con la
complejidad con la que estamos ahorita en el país, pero de qué otra manera también están ellas, o sea, completamente incapacitadas de crear una autoridad, específicamente en Jalisco, que llega con un discurso de dar apoyo por fin, ¿no?, en lo que decía la administración, y que, bueno, en últimas instancias vemos una invisibilización total y más allá, una molestia real ante las críticas y ante las quejas y manifestaciones de los familiares de desaparecidos. Una Casa Jalisco completamente cercada, ¿no? Ya una molestia evidente cuando les dice no voy a platicar con ustedes y siguen gritando. O sea, ya se le nota también al gobernador, al gobierno de Jalisco, ya un fastidio real ante una problemática que, bueno, durante toda esta administración han sido completamente incapaces de parar. Claro, y a ese punto, digamos, está en la forma en la que aborda el problema o no reconoce el problema del gobierno de Jalisco. También está un asunto, por ejemplo, de fondo. Hoy publicamos en la portada del diario NTR este trabajo de Lauro Rodríguez sobre el Centro de Identificación Humana, ¿no?, que lo anuncian en mayo como la gran estrategia, una de las partes de la estrategia para atender la crisis forense de identificación de cuerpos, y resulta que habían anunciado allí, presentan los renders, pero no hay rastro ni de proyecto ejecutivo. Esto es un gobierno ni de obra, renders, ¿eh? ¿no? Entonces, es increíble, renders son ¿no? amores. Cuando tenemos más de 3,000 cadáveres sin identificar en el CEMEFO, este martes las familias, los colectivos marcharon y acusaron, criticaron y demandaron la atención a la crisis forense, porque ese es otro de los problemas que impide avanzar en la solución de los casos, ¿no? Entonces, me parece que eso hay mucho que revisar y mucha autocrítica que hacer en ese sentido, Víctor y Sonia. Claro, desafortunadamente, Jonathan, seguro, como ha sucedido en muchas tragedias en la humanidad, tendremos que esperar años para que vengan otros gobiernos y se abran comisiones de la verdad y podemos encontrar respuestas a todas estas dudas que surgen ante esta grave situación. Y la pregunta que yo me hago todos los días después de ver esto es ¿en qué momento esto se va a empezar a detener o va a empezar a componerse, ¿no? Porque no está pasando. Desde hace varios años el problema sigue creciendo, ¿no? Jonathan, muchas gracias por la visita. Gracias. Por la desmañanada. Sonia, Víctor, un placer haberlos acompañado en su espacio. Muchas gracias. Jonathan Lomelí, periodista de Canal 44 y de El Diario NTR Guadalajara.